Yo pagué casi toda la boda. El vestido, el banquete, la música, hasta las flores que ella eligió con tanta ilusión. Lo hice porque la amo, porque es mi hija, y porque pensé, ingenuamente, que eso significaba algo. Pero ese día, el día de su boda, me enteré que no era yo quien la llevaría al altar. Fue su padrastro. El hombre que llegó cuando ella ya estaba crecida, el que la conoció cuando yo ya había formado otros caminos. Pero nunca la olvidé. Nunca dejé de estar. Cada vez que me pedía algo, ahí estaba yo, para ayudarla, para sostenerla. Y sin embargo, el día más importante de su vida, me borró. Me sentaron lejos. No me mencionaron en ningún discurso. Y cuando la vi caminar del brazo de otro, su sonrisa tan plena, tan emocionada, entendí que para ella, yo era solo el que firmó los cheques. No el padre. Solo el que pagó. Esta es mi historia. Quédense hasta el final. Todo comenzó meses antes de la boda, cuando mi hija me llamó ilusionada para contarme que finalmente se casaba. Me dijo que quería que fuera una boda inolvidable, elegante, con cada detalle perfecto. Yo sentí algo en el pecho, una mezcla de orgullo y nostalgia, porque, a pesar de la distancia que había entre nosotros, me emocionó que me buscara para compartir ese momento. No tardó en decirme que necesitaba ayuda económica. Su madre no podía con todo, y su padrastro, ese que lleva años en su vida, estaba atravesando una mala racha. Me pidió que si podía cubrir algunas cosas. Algunas cosas terminaron siendo casi todo: el salón, el catering, el vestido, la música, las flores, hasta parte de la luna de miel. Y yo lo hice, porque es mi hija, porque aún recuerdo cuando me decía papá, no te vayas cada vez que la dejaba en casa después del divorcio. Porque una parte de mí seguía esperando que esa boda fuera también una oportunidad para volver a acercarnos. Pero a medida que se acercaba el gran día, noté cosas que me inquietaban. No me incluían en las reuniones importantes. Me enteraba de detalles por terceros. Nunca me pidieron opinión para nada. Pensé que era el estrés, que ya habría un momento especial para mí, un brindis, una mención, una foto juntos. Algo. Hasta que llegó el ensayo de la ceremonia. Estaban todos. Yo llegué con puntualidad. Y ahí lo vi, su padrastro de traje, al lado de mi hija, practicando cómo caminaría con ella al altar. Me quedé congelado. Esperé a que alguien dijera algo, pero no. Nadie se dio cuenta de mi presencia. O prefirieron ignorarla. Cuando me acerqué a preguntarle, con la voz entrecortada, me dijo sin mirarme: papá, pensé que eso ya lo habíamos hablado, que lo entendías. Yo no entendía nada. Nunca hablamos de eso. Nunca me preguntó si me dolería. Solo decidió. Y eso fue solo el comienzo. La verdad es que si soy honesto, el distanciamiento entre mi hija y yo no empezó con la boda. Empezó muchos años antes, y quizá yo fui parte del problema. Me separé de su madre cuando ella tenía 8 años. Fue una separación dolorosa, de esas que te dejan con la garganta apretada y la culpa en la maleta. Aunque la relación entre su madre y yo se rompió para siempre, yo siempre intenté mantenerme cerca de mi hija. Al principio, todo iba bien. Me tocaba verla los fines de semana. A veces la pasaba a buscar a la escuela. Hacíamos planes, veíamos películas, le gustaba que la llevara al parque o que le cocinara espagueti con salchichas, su favorito. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Su mamá comenzó a ponerme trabas, excusas para no dejarme verla, o me cancelaba visitas a último momento. Decía que tenía fiebre, que tenía tarea, que no podía ir conmigo ese fin de semana. Y luego apareció él. Su nueva pareja. Un tipo correcto, amable,
educado, de esos que no hacen escándalos. Se metió en la vida de mi hija sin que yo pudiera evitarlo. Al principio me molestó, no voy a mentir. Pero traté de mantener la calma por ella. Pensé, mientras la trate bien, no tengo por qué hacerle guerra. Pero con el tiempo noté cómo mi lugar se iba borrando poco a poco. Ya no me llamaba tan seguido. Me decía te aviso si puedo ir. Y a veces no me avisaba nada. Cuando cumplió 15 años, no me pidió que la acompañara en el vals. Se lo pidió a él. Y ahí entendí que mi papel en su vida ya no era el de padre, era más bien un visitante. El que aparece de vez en cuando, el que paga algo, el que escucha en silencio. Pero nunca me imaginé que las cosas llegarían tan lejos como lo que viví en su boda. Después del ensayo, me fui directo a mi auto. No dije nada, ni un reproche, ni una escena. Me senté con las manos en el volante, mirando fijo hacia la nada, con ese nudo en el pecho que no te deja ni respirar. Me pregunté una y mil veces si yo era el que estaba exagerando. Si tal vez, como padre, debía quedarme callado y aceptar su decisión. Pero por dentro, me sentía traicionado. Al día siguiente, mi hija me escribió un mensaje agradeciendo todo lo que había hecho, y me pidió que no faltara a la ceremonia. Me dijo, papá, tu presencia es importante para mí. Esa frase, tan bonita en palabras, y tan vacía en hechos. Porque lo que quería era que estuviera ahí, pero sin molestar, sin hacer preguntas, sin ocupar espacio. Llegó el gran día. Me puse el mejor traje que tenía. Me preparé como si fuera yo quien se casaba. En el corazón llevaba una mezcla de alegría, rabia, tristeza, todo junto. Llegué puntual. Me saludaron con amabilidad, pero con esa cortesía distante que se le tiene a un conocido. Nadie me presentó, nadie me incluyó. En las fotos familiares, me hicieron a un lado. Literalmente. Vi a su madre posar junto a su esposo, los dos abrazando a mi hija, sonrientes. Como si fueran los padres de toda la vida. Yo observaba desde lejos, de pie, con la espalda recta, pero sintiéndome pequeño por dentro. Y entonces vino el momento que más me dolió. El maestro de ceremonias anunció que el padrastro daría unas palabras en nombre del padre de la novia. Me quedé en shock. Escuché cómo ese hombre hablaba de lo orgulloso que estaba de haberla criado, de cómo había sido su apoyo en cada etapa, de cómo la veía como una hija desde el primer día. Todos lo aplaudieron de pie. Algunos hasta se emocionaron. Yo no. Yo tragué saliva, aplaudí despacio, y sentí que se me partía el alma. Durante el brindis, me pasaron una copa de vino. Alguien me dijo, salud, qué bonito debe ser verla casarse. No. No supe qué responder. Porque sí, verla de blanco, radiante, feliz, fue hermoso. Pero al mismo tiempo, me dolía hasta el alma. Era como si la estuviera perdiendo por segunda vez, pero ahora delante de todos. Después de eso, ya nada fue igual en mi corazón. Comí en silencio. Me sentaron con personas que ni conocía. Nadie me buscó para bailar. Nadie me agradeció nada. Y yo, que había pagado más de la mitad de esa boda, me sentí como un simple invitado, de esos que ponen en la lista por compromiso. Y ella, ni siquiera se acercó a darme un abrazo. Lo peor vino después, cuando terminó la ceremonia y todos se soltaron un poco con los tragos y la música. Algunos se acercaron a felicitarme, pensando que yo era solo un tío o un amigo de la familia. Uno incluso me dijo, hermosa la novia, ¿cómo conoces a la familia? Ahí me tragué la rabia y respondí, soy el papá. Se quedó helado. ¿De verdad? Perdón, es que pensé que, bueno, el que habló parecía el padre. Ese parecía me caló hondo.
Era como si mi lugar hubiera sido cedido sin consulta, sin explicación, como si se pudiera reemplazar a un padre como quien cambia una silla rota por otra nueva. Y todo eso, frente a mis narices. Más tarde vi como mi hija bailaba con su padrastro. Esa canción que tanto le gustaba de niña, la que escuchábamos en el auto cuando íbamos al parque. La bailó con él. Me miré las manos. Me pregunté cuándo dejé de ser parte de su historia, cuando se desdibujó mi figura en sus recuerdos. Apenas me crucé con ella en toda la noche. En un momento, pasé por su lado y me dijo, ¿estás bien, papá? Gracias por venir. Así, como si yo no hubiera puesto casi todos los cimientos de esa boda. Como si mi presencia no fuera más que un gesto de cortesía. Y luego, el golpe final. Me acerqué a entregarle un sobre con un regalo simbólico, un anillo que fue de mi madre, su abuela, que ella quería mucho. Algo íntimo, un recuerdo familiar que guardé toda mi vida para dárselo ese día. Y cuando se lo extendí, ella sonrió forzada, lo tomó como si no supiera muy bien qué era, y me dijo, gracias, papá, pero ya me regalaron uno parecido. Me regalaron uno parecido. Ese me en plural. Esa manera de resumir un pedazo de mi historia familiar en una frase descartable. No quise quedarme más. Me acerqué a su madre para despedirme. Le di la mano a su esposo. Me dijeron gracias por todo, como quien agradece a un proveedor. Ni una sola palabra sobre lo que yo había hecho, sobre lo que representaba. Salí del salón con un nudo en la garganta. Me senté en el auto, y lloré como no lo hacía desde que ella era una niña. No por el dinero, no por la boda, sino por lo que entendí esa noche, que para mi hija, yo era útil, pero no querido, prescindible, invisible. Y eso, para un padre que lo dio todo, es un golpe que no se olvida. Los días siguientes a la boda fueron los más silenciosos que recuerdo. Me levantaba, tomaba café mirando por la ventana, y me sentaba en el sofá sin hacer nada. No tenía ganas de hablar con nadie. Mi teléfono no sonaba, ni siquiera para agradecerme formalmente por todo lo que había hecho. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. El vacío que sentía no era solo emocional. Era físico. Como si me hubieran sacado algo del pecho. Me costaba dormir, comía poco, y todo el tiempo volvía a pensar en lo mismo. ¿En qué momento dejé de ser su papá? ¿Por qué nadie me lo dijo a la cara? ¿Por qué nadie pensó en cómo me sentiría yo? Mi hermana, la única persona con la que hablo de corazón, me dijo algo que me dolió aún más. Hermano, tú también fuiste dejando espacio. Sin querer, la fuiste soltando. Y sí, puede que tenga razón. Durante años, intenté estar presente, pero muchas veces me limité a lo que me dejaban. No quería discutir con su madre, no quería presionarla. Acepté visitas limitadas, llamadas que nunca llegaban. Y con el tiempo, me resigné. Pero una cosa es resignarse, y otra es ser reemplazado. Y eso fue lo que sentí, que alguien ocupó mi lugar con más energía, más presencia, y con la ventaja de no cargar con los errores del pasado. Él no vivió las peleas, las separaciones, los silencios difíciles. Él llegó cuando todo ya estaba acomodado, y supo ganarse su espacio. No lo culpo, pero me duele. Empecé a sentir vergüenza. Me sentía como un intruso en la vida de mi propia hija. Dejé de meterme en redes sociales para no ver fotos de la boda. Me enfermaba verlos a todos felices, hablando de lo perfecto que fue todo, y leer comentarios donde lo llamaban a él el mejor papá del mundo. Ni siquiera sé si lo hizo con intención de herirme. Tal vez para ella todo fue normal, natural. Tal vez pensó que yo ya había aceptado ese papel secundario que me impusieron. Pero no lo hice. Solo lo aguanté.
y ese aguante me estaba rompiendo por dentro. Incluso comencé a sentir dolores en el pecho. El médico me dijo que eran episodios de ansiedad. Me recetó descanso, desconexión, terapia. Pero lo único que necesitaba era una explicación. Una palabra. Algo que me dijera que todo esto no fue un castigo silencioso por cosas que tal vez ni ella recuerda. Pero esa palabra nunca llegó. Lo peor vino después, cuando terminó la ceremonia y todos se soltaron un poco con los tragos y la música. Algunos se acercaron a felicitarme, pensando que yo era solo un tío o un amigo de la familia. Uno incluso me dijo: «Hermosa la novia, ¿cómo conoces a la familia?». Ahí me tragué la rabia y respondí: «Soy el papá». Se quedó helado. ¿De verdad? Perdón, es que pensé que, bueno, el que habló parecía el padre. Ese parecía me caló hondo. Era como si mi lugar hubiera sido cedido sin consulta, sin explicación, como si se pudiera reemplazar a un padre como quien cambia una silla rota por otra nueva. Y todo eso, frente a mis narices. Más tarde vi como mi hija bailaba con su padrastro. Esa canción que tanto le gustaba de niña, la que escuchábamos en el auto cuando íbamos al parque. La bailó con él. Me miré las manos. Me pregunté cuándo dejé de ser parte de su historia, cuando se desdibujó mi figura en sus recuerdos. Apenas me crucé con ella en toda la noche. En un momento, pasé por su lado y me dijo: «¿Estás bien, papá? Gracias por venir». Así, como si yo no hubiera puesto casi todos los cimientos de esa boda. Como si mi presencia no fuera más que un gesto de cortesía. Y luego, el golpe final. Me acerqué a entregarle un sobre con un regalo simbólico, un anillo que fue de mi madre, su abuela, que ella quería mucho. Algo íntimo, un recuerdo familiar que guardé toda mi vida para dárselo ese día. Y cuando se lo extendí, ella sonrió forzada, lo tomó como si no supiera muy bien qué era, y me dijo: «Gracias, papá, pero ya me regalaron uno parecido». Me regalaron uno parecido. Ese me en plural. Esa manera de resumir un pedazo de mi historia familiar en una frase descartable. No quise quedarme más. Me acerqué a su madre para despedirme. Le di la mano a su esposo. Me dijeron gracias por todo, como quien agradece a un proveedor. Ni una sola palabra sobre lo que yo había hecho, sobre lo que representaba. Salí del salón con un nudo en la garganta. Me senté en el auto, y lloré como no lo hacía desde que ella era una niña. No por el dinero, no por la boda, sino por lo que entendí esa noche, que para mi hija, yo era útil, pero no querido, prescindible, invisible. Y eso, para un padre que lo dio todo, es un golpe que no se olvida. Los días siguientes a la boda fueron los más silenciosos que recuerdo. Me levantaba, tomaba café mirando por la ventana, y me sentaba en el sofá sin hacer nada. No tenía ganas de hablar con nadie. Mi teléfono no sonaba, ni siquiera para agradecerme formalmente por todo lo que había hecho. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. El vacío que sentía no era solo emocional. Era físico. Como si me hubieran sacado algo del pecho. Me costaba dormir, comía poco, y todo el tiempo volvía a pensar en lo mismo. ¿En qué momento dejé de ser su papá? ¿Por qué nadie me lo dijo a la cara? ¿Por qué nadie pensó en cómo me sentiría yo? Mi hermana, la única persona con la que hablo de corazón, me dijo algo que me dolió aún más. Hermano, tú también fuiste dejando espacio. Sin querer, la fuiste soltando. Y sí, puede que tenga razón. Durante años, intenté estar presente, pero muchas veces me limité a lo que me dejaban. No quería discutir con su madre, no quería presionarla. Acepté visitas limitadas, llamadas que nunca llegaban. Y con el tiempo, me resigné.
Pero una cosa es resignarse, y otra es ser reemplazado. Y eso fue lo que sentí, que alguien ocupó mi lugar con más energía, más presencia, y con la ventaja de no cargar con los errores del pasado. Él no vivió las peleas, las separaciones, los silencios difíciles. Él llegó cuando todo ya estaba acomodado, y supo ganarse su espacio. No lo culpo, pero me duele. Empecé a sentir vergüenza. Me sentía como un intruso en la vida de mi propia hija. Dejé de meterme en redes sociales para no ver fotos de la boda. Me enfermaba verlos a todos felices, hablando de lo perfecto que fue todo, y leer comentarios donde lo llamaban a él el mejor papá del mundo. Ni siquiera sé si lo hizo con intención de herirme. Tal vez para ella todo fue normal, natural. Tal vez pensó que yo ya había aceptado ese papel secundario que me impusieron. Pero no lo hice. Solo lo aguanté. Y ese aguante me estaba rompiendo por dentro. Incluso comencé a sentir dolores en el pecho. El médico me dijo que eran episodios de ansiedad. Me recetó descanso, desconexión, terapia. Pero lo único que necesitaba era una explicación. Una palabra. Algo que me dijera que todo esto no fue un castigo silencioso por cosas que tal vez ni ella recuerda. Pero esa palabra nunca llegó. Pasaron unas semanas en silencio absoluto. No hubo mensajes, ni llamadas, ni siquiera un ¿cómo estás? Y aunque ya me había prometido no buscar más, algo dentro de mí seguía con la necesidad de entender si todo esto había sido frialdad inconsciente, o si detrás de esa indiferencia había una intención más dura, más calculada. Un día me puse a revisar los recibos, los comprobantes de todo lo que pagué para la boda. Guardé todo desde el principio, más por hábito que por otra cosa. Pero ahora, con la cabeza más fría, me di cuenta de algo. No solo había pagado más de lo que recordaba, sino que algunas cosas se habían inflado sin que yo lo notara. Llamé a la empresa de banquetes y pregunté por curiosidad por el paquete que supuestamente me habían cobrado. Me dijeron que había una diferencia de precios con lo que yo había transferido. Lo mismo con las flores, el salón, incluso el fotógrafo. En total, eran varios miles de más que no cuadraban. Todo estaba a nombre del padrastro. Todo lo había gestionado él. Fue como si me hubieran abierto los ojos de un golpe. Empecé a conectar cosas. Recordé que en una ocasión, él me había mandado una lista con costos estimados, diciéndome que él ya había adelantado varios pagos y que luego ajustaríamos. Nunca lo hicimos. Y ahora que lo pensaba, nunca tuve una cuenta clara de nada. Me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, me usaron. Me vendieron una versión amable para que soltara el dinero sin hacer preguntas. Y yo, por amor, por miedo a perderla, confié. Confié sin revisar, sin preguntar, sin exigir nada. No hice escándalo. No fui a reclamar. Solo tomé notas. Guardé todo en una carpeta. Y con esa carpeta, más que buscar justicia, me di cuenta de algo mucho más importante, que había sido traicionado no solo emocionalmente, sino también en lo más básico, en lo más humano, en la confianza. Eso fue suficiente para tomar la decisión que venía posponiendo hacía años. Un domingo por la tarde, sin pensarlo demasiado, le escribí a mi hija. Fue un mensaje corto, directo, pero respetuoso. Le dije que necesitábamos hablar, que no era sobre la boda, ni sobre lo emocional, sino sobre un tema más delicado, el dinero. Pasaron horas sin respuesta, hasta que por la noche, me contestó: Papá, pensé que habíamos quedado en que todo estaba bien. ¿Por qué remover cosas ahora? Ese remover cosas me dolió, como si lo que yo había sentido fuera un capricho, como si fuera innecesario hablar de lo que me había vaciado por dentro. Le dije que no quería discutir,
solo aclarar que había notado algunas inconsistencias en los pagos y que me gustaría que me explicaran algunas cosas, ya que el dinero salió de mi esfuerzo. Le pedí una reunión tranquila, en persona. Me respondió 2 días después, y no fue ella, sino su madre. Me mandó un mensaje largo, lleno de frases cuidadosas, como si yo fuera un niño al que hay que calmar. Entendemos que te sientas así, pero la boda fue muy estresante para todos, y los números pueden confundir. Lo importante es que todo salió lindo, ¿no? No vale la pena pelear por eso. Ahí entendí que no iba a haber reunión, ni aclaración, ni disculpas. No porque no supieran lo que habían hecho, sino porque sabían exactamente lo que habían hecho. Solo que esperaban que, como siempre, yo me callara, que tragara en silencio, que desapareciera otra vez. Y por un momento, lo consideré. Pensé en dejarlo así, en no manchar más recuerdos. Pero no. Esta vez no iba a ser yo quien se tragara el orgullo para sostener una relación ficticia. Ese mensaje fue su intento de calmar la tormenta con frases bonitas. Y fue mi confirmación de que la tormenta, en realidad, recién empezaba. Una semana después de ese último mensaje, recibí una invitación por correo electrónico. Era una tarjeta digital. Mi hija y su esposo organizaban una pequeña reunión postboda para agradecer a quienes hicieron posible ese día tan especial. Era en casa del padrastro. Y lo más irónico, decían que querían honrar a las personas que estuvieron desde el principio. Me quedé leyendo esa frase como si fuera una broma. ¿Desde el principio? ¿Y yo qué fui entonces? ¿Un patrocinador invisible? ¿Un nombre omitido? Pensé en no ir. De hecho, estuve a punto de borrarlo y seguir con mi vida. Pero algo dentro de mí me empujó. No para armar un escándalo, sino para mirarlos a los ojos. Para cerrar un ciclo. Fui. Llegué puntual, como siempre. Me abrieron la puerta con la sorpresa dibujada en la cara. Mi hija me saludó con una sonrisa tensa. El padrastro ni siquiera se levantó. Me ofrecieron una copa, me senté en un rincón, como quien observa desde las gradas. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una tía materna, una mujer mayor que me tiene aprecio, tomó la palabra sin avisar. Dijo que quería agradecer a todos los que habían contribuido, y de pronto, se giró hacia mí. Y en especial a ti, que aunque pocos lo mencionaron, pusiste el corazón y el bolsillo para que esta boda fuera posible. Algunos quizás se olvidaron de decirlo, pero yo no. El salón se quedó en silencio. No fue una humillación. Fue una verdad dicha con respeto. Pero dolió. Mi hija se acercó después, nerviosa, y me dijo en voz baja: «Papá, no era mi intención. No quería que te sintieras así. Solo pensé que era lo mejor para evitar incomodidades». Le respondí tranquilo, mirándola a los ojos. ¿Y yo qué era entonces? ¿Una incomodidad o tu padre? No dijo nada. Solo bajó la mirada. Ese fue el giro. No porque todo se resolviera, ni porque me pidiera perdón de rodillas, sino porque por primera vez sintió vergüenza. Por primera vez entendió lo que había hecho. Y por primera vez me sentí escuchado, aunque fuera tarde. Salí de esa casa con una mezcla de tristeza y alivio. Porque a veces, los actos más simples, una frase sincera, una verdad dicha en voz alta, son los que mueven las piezas que estaban oxidadas desde hace años. Y ese día, por fin, sentí que algo dentro de ella se había movido. Pasaron algunos días después de esa reunión. No supe de ella. Ni una llamada, ni un mensaje. No esperaba mucho, la verdad. Para mí, ese capítulo estaba casi cerrado. Pero un viernes por la tarde, mientras volvía del trabajo,
Vi su nombre en la pantalla del celular. Dudé en contestar, pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. Su voz sonaba temblorosa. «Papá, ¿puedo verte? ¿Tomar un café?», me dijo casi susurrando. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del parque donde solíamos ir cuando ella era niña. Llegó puntual, con los ojos rojos y las manos inquietas. Se sentó frente a mí sin rodeos, sin sonrisa, solo con ese peso que traen las palabras que duelen. «Perdóname», me dijo, sin rodeos. «Perdóname por no saber darte tu lugar, por no entender todo lo que hiciste por mí. Te fallé. Pensé que estaba protegiendo la paz entre todos, y lo único que hice fue borrarte». Yo no dije nada. La miré. Vi a mi hija, ya mujer, pero por un instante, volvió a ser esa niña que me pedía que no me fuera tan lejos. Esa que alguna vez me llamó héroe. «Sé que no lo puedo arreglar todo», continuó. «Que no puedo borrar lo que pasó en mi boda, ni el dolor que te causé. Pero quiero que sepas que me di cuenta. Me costó, pero lo vi. Y me duele también a mí. Mucho más de lo que crees». Me quedé en silencio unos segundos. Y luego hablé. No quería una gran mención, ni un discurso. Solo quería que me miraras como tu padre. Que no me borraras delante de todos. Porque aunque no haya estado en cada momento, siempre estuve pendiente, siempre quise estar. Pero me apartaron, y tú lo aceptaste. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, y no tengo excusas. Solo quiero empezar de nuevo, si tú me dejas. Suspiré. No por dramatismo, sino por cansancio. Porque dolía, pero también aliviaba. La herida estaba ahí, aún abierta, pero escucharla asumirlo, por fin, me quitaba un peso que llevaba cargando solo. «Te dejo», le dije. «Pero esta vez, sin cheques, sin condiciones, sin pedirte nada. Solo quiero que, si algún día me vuelves a necesitar, sea porque me quieres, no porque te conviene». Nos abrazamos. Lento. Largo. Como cuando uno sabe que el tiempo no se puede recuperar, pero que aún queda algo que vale la pena salvar. No hubo música épica. No hubo reconciliación de película. Solo un padre y su hija, frente a frente, diciéndose lo que no se dijeron cuando más lo necesitaban. Y en ese abrazo, entendí que tal vez nunca tendré el lugar que soñé en su vida. Pero al menos, recuperé mi nombre. Después de ese encuentro, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. No nos volvimos inseparables. No me llamó todos los días. No subió fotos conmigo a sus redes para demostrarle al mundo que se había reconciliado con su padre. Pero había algo nuevo entre nosotros, ¿verdad? Y eso era más valioso que cualquier muestra pública. Empezamos a hablarnos con más sinceridad. Me escribía de vez en cuando para contarme cosas pequeñas, detalles de su nueva vida como esposa, dudas, recuerdos. Yo la escuchaba, sin juzgar, sin reprochar. Aprendí a no exigir más de lo que podía darme. Y ella, poco a poco, comenzó a notar las ausencias que antes le parecían normales. Un día me dijo: «A veces me sorprendo pensando, ¿por qué no te llamé más antes? ¿Por qué te puse siempre en segundo plano?». Le respondí con algo que aprendí a fuerza de golpes. «Porque nadie te enseñó que los padres también sienten». Y ahí entendió. Porque ella misma ya estaba empezando a formar una familia. Porque ahora comenzaba a ver el mundo desde otro lugar. Y aunque no me lo dijo con esas palabras, se notaba, me empezó a mirar diferente. Ya no como el hombre que solo aportaba, sino como el hombre que había estado, incluso cuando lo dejaron fuera. Poco tiempo después, me invitó a su casa, solo a mí. Cocinó algo sencillo, y nos sentamos a ver fotos antiguas. Sacó la caja donde yo había guardado sus dibujos,
sus cartas y el anillo de su abuela. Me pidió que se lo diera de nuevo, esta vez con las palabras que no me dejó decir el día de su boda. Y yo lo hice, temblando un poco, con lágrimas escondidas en los ojos. No hizo falta nada más. No hubo compensación económica. No devolvieron lo que se desvió. Pero yo tampoco lo esperaba ya. Porque lo que me robaron no fue plata, fue lugar. Y ese, poco a poco, lo fui recuperando con algo que no se compra, conciencia. No me dio todo lo que esperaba, pero me dio lo que más necesitaba, un espacio real, un reconocimiento sincero. Y eso, a mi edad, después de tanto tragar en silencio, es más que suficiente. Y desde entonces, vivo más en paz. Con ella, conmigo, con todo lo que pasó. Porque aprendí que a veces los padres no necesitamos aplausos. Solo verdad. Hoy, cuando la veo llegar a casa con su panza creciendo, esperando a su primer hijo, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones difíciles de describir. Ella me dice, papá, quiero que estés el día que nazca, quiero que mi hijo te conozca desde el primer momento. Y aunque una parte de mí sigue recordando todo lo que dolió, otra parte, la más profunda, se ablanda. Porque ser abuelo me da una oportunidad que pensé que ya no tendría. Estar, sin condiciones, desde el comienzo. Ha cambiado, mi hija. Ya no me pide cosas, me comparte cosas. No me exige, me pregunta. Y no me evita, me busca. No cada día, pero cuando lo hace con verdad, con presencia. Y eso me basta. El día de su cumpleaños me pidió que fuera solo yo a almorzar con ella. Cocinó su comida favorita de la infancia, espagueti con salchichas. Nos reímos. Lloramos un poco. Me dijo que a veces sueña con volver a ser esa niña que se dormía en mi pecho viendo películas. Que no sabe cómo ni cuándo dejó de buscarme, solo que un día se dio cuenta de que yo ya no estaba tan cerca. Y que le dolió también a ella. No le guardo rencor. Aprendí que los hijos también se equivocan, que crecen con heridas que a veces no entienden, y que necesitan tiempo para mirar hacia atrás con otra luz. Yo también fallé. Tal vez pude pelear más, no resignarme tanto. Pero también me cuidé. Y eso también es amor. Hoy, cuando me llama papá con esa voz que suena más firme que antes, sé que es genuino. Que ya no lo dice por costumbre, ni por compromiso. Lo dice desde un lugar más maduro, más consciente. Y ese papá me suena más fuerte que cualquier brindis que no me dejaron dar. A veces me quedo mirando las fotos que nadie me tomó en su boda, pero también veo las que ahora me manda, con su esposo, con su barriga, con su risa. Y pienso, no es la historia perfecta, pero es nuestra. Llena de silencios, sí, pero también de segundas oportunidades. Y ahora espero con ilusión algo nuevo. Un nieto. Una nueva etapa. Una oportunidad para hacer las cosas desde el principio, con calma, con ternura. Para que ese niño crezca sabiendo que su abuelo estuvo, está, y estará, sin pedir nada más que una mirada honesta. Porque al final de todo, eso es lo único que necesitamos para sanar, ser vistos. De verdad, si algo aprendí de todo esto, es que el amor no siempre es justo. Uno da desde lo más profundo, espera desde la herida, y a veces lo único que recibe es silencio. Pero también entendí algo más importante, que uno no puede quedarse a vivir en el dolor que otro no reconoce. Durante años pensé que ser padre era estar, dar, aguantar, sin pedir nada. Pero hoy sé que también merecemos cuidado. Que los padres también se rompen, también se sienten solos, también necesitan una palabra que los sostenga. Mi error fue callar. Pensar que el amor debía tragarse todo sin preguntar. Por miedo a perderla, me perdí a mí mismo.
Pero ahora lo sé. Si alguien te quiere, te incluye. Te mira. Te reconoce. No guardo odio. Ya no. Lo que me dolió me transformó. Y aunque esa boda dejó cicatrices que no se borran, también fue el punto de partida para algo más sincero. No sé si algún día ella podrá entender todo lo que viví en silencio, pero al menos hoy, ya no necesito que lo entienda para vivir en paz. La vida me enseñó que no siempre se trata de ser protagonista en las historias de los demás, a veces, se trata de volver a escribir la tuya, con verdad. Y en la mía, hoy, ya no hay reproches. Solo un hombre que sigue adelante, con el corazón más fuerte y el alma más liviana. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar mi historia. Tal vez no soy el único que ha sentido que lo dejaron fuera de su propia familia. Si alguna vez te pasó algo parecido, si también fuiste invisibilizado por alguien que amaste, te invito a dejar tu comentario. Me encantaría leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, comparte, suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir contando verdades como esta.